Vamos a retomar nuestro estudio del día anterior en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, así que os invito a que vayáis preparando vuestras Biblias y, si es posible, también que tengáis lápiz y papel, porque en el día de hoy vamos a hacer referencia a varias citas, varios pasajes de la Biblia, los cuales no vamos a tener tiempo de ver con detenimiento y quizás solamente los cite, así que preparemos nuestras Biblias y, si es posible, lápiz y papel. Y digo que vamos a comenzar o a continuar con el estudio que estábamos haciendo en el capítulo 8 de la epístola de Pablo a los romanos. Ahí nos encontramos en la segunda parte de la segunda sección en la que de las 7 que hemos dividido ese capítulo 8. Esa sección la encontramos en ese capítulo desde el versículo 5 hasta el versículo 13. Y ahí hemos visto ya la primera parte, desde el versículo 5 al versículo 8, y digo que ya hemos comenzado, aunque sea solo a modo de introducción, a partir del versículo 9. Recuerdo que en la primera parte el apóstol lo que nos ha mostrado es el contraste que existe entre cualquier cristiano, todo cristiano, y cualquier persona que no es cristiana. El apóstol nos ha dicho que los cristianos son del Espíritu y a sus cosas se dedican y en sus cosas piensan y en sus cosas se ocupan. Y ha dicho que las otras personas son de la carne y se dedican a las cosas de la carne. Así que hemos estado viendo que hay una diferencia fundamental, una diferencia esencial, no hay ninguna unión, no puede haber ninguna mezcla, no puede haber ninguna componenda intermedia entre las dos clases de personas. Esto es contrario a lo que hoy muchos líderes o los líderes principales de las religiones principales del mundo intentan hacer, pero no es esto lo que nos muestra la palabra. Entonces alguien puede decir, bueno, si esta diferencia es tan esencial, los que son del Espíritu no pueden pecar y los que son de la carne no pueden hacer, digamos, entre comillas, ciertas obras buenas. Y decimos, evidentemente sí. Pero si la persona es cristiana y es del Espíritu, aunque peque, nunca pecará según la carne ni conforme a la carne. Mientras que si la persona es de la carne, aunque haga obras buenas, nunca esas obras serán según el Espíritu o conforme al Espíritu. Así que hay una diferencia fundamental y evidentemente esa diferencia da lugar a una seguridad, tanto de la salvación para los primeros como de la condenación para los segundos. Hay seguridad, debe haber seguridad para todo creyente, pero también debe haber y debemos tener la seguridad de que hay condenación para todos los que no están en Cristo Jesús, si siguen y mueren así en esa condición. Esto es lo que hemos desarrollado desde el versículo 5 al versículo 8. Y digo que ya a partir del versículo 9 el apóstol, pues en esta segunda parte de la segunda sección, hace un cambio porque pasa de hablar de forma general a una forma particular, dirigiéndose a los cristianos de Roma a los cuales escribe, porque repite desde el versículo 9 al versículo 11 varias veces la palabra vosotros. Y aquí en esta segunda parte lo que el apóstol está hablando o va a hablar o se centra fundamentalmente es en el Espíritu Santo y en su obra en los creyentes. El Espíritu Santo y en su obra en los creyentes, lo cual pues tiene que servir para consolidar más la seguridad de la salvación de los creyentes y para consolidar más nuestra creencia en esa diferencia radical y esencial que hay entre los creyentes y los incrédulos. Digo que el día anterior hicimos una pequeña introducción, pero vamos a continuar viendo otros aspectos del Espíritu Santo y de su obra. Como dice en la carta a los Hebreos, si Dios lo permite, esto vamos a hacer, para que no seamos, como dice también Pablo en su carta a los Efesios, no seamos niños fluctuantes llevados de acá para allá por cualquier viento de doctrina, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Este es nuestro objetivo al hacer los estudios, ser hechos conforme a la imagen del Señor Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el objetivo de nuestra salvación. Eso es lo que Dios se propone al salvar a las personas, que seamos hechas conforme a la imagen del Señor Jesucristo, y este tiene que ser también nuestro empeño y nuestro esfuerzo. Así que vamos a la carta a los romanos
en el capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 9 al versículo 11, donde vamos a estar meditando y vamos a pedir la bendición de Dios en la meditación de esta palabra. Leamos entonces la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice ahí el Señor: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si hemos estado atentos, habremos observado cómo el apóstol repite varias veces la palabra vosotros. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que, o más bien porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y la frase central en la que nos vamos a detener hoy es: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero antes quiero que me acompañéis en oración para pedir la bendición de Dios en su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana, aunque quizás sea la tarde o la noche para algunos. Te damos gracias en esta ocasión de nuevo porque nos permites estar en tu presencia y nos permites acercarnos a tu palabra. Y una vez más, Padre nuestro, te damos gracias porque con este permiso tuyo tú nos has dado multitud de cosas. Al abrir nuestros ojos a tu palabra, tú nos has dado innumerables bendiciones, preciosas y grandísimas promesas para esta vida, para la vida venidera, y queremos darte gracias desde nuestros corazones por todo lo que tú has hecho y sigues haciendo y harás en nuestras vidas. Y en esta mañana o en esta ocasión venimos ante ti porque vamos a hablar también de cosas importantes para nuestras vidas, como otras muchas que tú nos muestras en tu palabra. Y vamos a hablar de tu Santo Espíritu. Y necesitamos, Padre, que ese Espíritu tuyo pues obre con poder en nuestro interior para que sepamos más cosas acerca de Él, acerca de su obra, para que seamos mejor guiados, porque no nos dejamos guiar por Él, hacia la revelación de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que seamos más llenos y no lo entristezcamos en nuestros corazones, para que en definitiva vivamos más según el Espíritu y podamos más glorificarte. Queremos, Padre, pedir más de tu gracia y de tu Santo Espíritu porque lo necesitamos. Y tú no eres como aquel faraón en Egipto que pedía cosas pero no daba el material para ello. Sabemos que nosotros, que somos malos, podemos dar buenas cosas a nuestros hijos. Sabemos que tú, que eres nuestro Padre que está en los cielos, puedes darnos mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y en esta mañana pedimos más de tu Santo Espíritu para todos los que oigan esta porción de tu palabra. Y lo hacemos por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y lo pedimos para la gloria de tu nombre. Amén. Así que nos vamos a quedar con la segunda parte del versículo 9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En relación con este asunto, vamos a hacer una introducción, vamos a formularnos dos preguntas fundamentales y las vamos a intentar resolver. Una de ellas es si se puede tener al Espíritu Santo morando en nosotros. La segunda es qué necesidad hay de tenerlo. Y finalmente, pues a modo de aplicación, pues obtendremos algunas consideraciones finales. Así que comenzamos con la introducción. Como todos sabemos, el hombre, y lo tenemos en el libro de Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios y había una perfecta comunión entre Dios y el hombre. Pero también sabemos que aquello duró poco y como consecuencia el hombre murió. La separación de Dios, la separación de la fuente de la vida, dio lugar a la muerte física y a la muerte espiritual del hombre. En justicia, Dios se separó del hombre y Dios lo separó al hombre de él. Pero como Dios no quería que esa criatura rebelde pereciera,
Desde el primer momento del pecado, y lo tenemos en el capítulo 3 de Génesis, Dios prometió que enviaría a su Hijo. Ahora bien, ese Hijo que vendría para pagar, para expiar por los pecados del hombre, podemos decir que en un sentido no era suficiente su obra. Y quizás algunos se extrañe por esto. ¿Cómo dices esto? ¿Cómo dices esto, Emilio, que la obra del Señor Jesucristo no era suficiente? Era suficiente en un sentido, pero es que además de que alguien pagara por sus pecados, el hombre necesitaba una renovación en su naturaleza. El hombre necesitaba ser cambiado para que no solo pudiera recibir el perdón y los favores de Dios, sino para que amara a Dios, amara a ese Dios del cual se escondía, amara sus mandamientos, quisiera cumplir sus mandamientos, necesitaba una nueva naturaleza renovada que mostrara la gloria de Dios que había perdido y lo hiciera apto para la herencia que Dios le tenía reservada a estar con él en gloria. Pues bien, esto último es la obra del Espíritu Santo y es de esto de lo que nos habla nuestro texto. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, viene a morar en cualquiera que es cristiano, en todo cristiano. Si una persona pertenece a Cristo, tiene al Espíritu Santo. Hemos leído, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Evidentemente, Pablo está haciendo referencia a la tercera persona de la Trinidad. No está hablando de una disposición, de un carácter, de una habilidad, de un don, de una capacidad que la persona pueda tener por naturaleza o pueda adquirir. Muchas veces hablamos así, ¿verdad? Tiene un espíritu bonachón o tiene un espíritu irascible. Pero repito, el apóstol no está hablando aquí de un carácter, de una condición, de algo con natural con algunas personas o de algo que se pueda adquirir. No está hablando de eso, porque en el contexto, un poco más adelante, en el versículo 11 que hemos leído, dice o habla Pablo del espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. El espíritu que levantó de los muertos a Jesús. Y por tanto, eso nos puede estar haciendo referencia a una característica o a una disposición. Así que repito, cuando el hombre estaba en su primera condición de santidad, no necesitaba ni un Salvador que lo redimiera, ni necesitaba un Espíritu Santo que aplicara en él esa obra de redención. Pero después, como criatura caída, necesita a ambos. Necesita al Redentor que lo lleve de vuelta a Dios, como dice Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 18, murió el justo por los injustos para llevarnos a Dios, pero también necesitaba al Espíritu Santo para que esa vuelta a Dios fuera correcta y fuera completa. Y es importante, por tanto, que tengamos esto presente. Y ahora nos preguntamos, bueno, ¿y esto cómo es? ¿Cómo es? Bueno, sabemos y creemos todos los cristianos que toda la Biblia es verdad. Así lo dijo el Señor Jesucristo y lo tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. Dirigiéndose al Padre dijo, tu palabra es verdad. Y sabemos que toda esa palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios y toda es útil para nuestra santificación, según podemos ver también en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Pues bien, esta palabra que es verdad y que es útil para nuestra santificación, contiene algunas porciones que son para que las razonemos. Son apropiadas para nuestra capacidad de razonamiento. Pero hay otras cosas en la palabra que están por encima de nuestra razón. Y en ellas, pues no podemos entrar. Simplemente debemos creerlas e inclinarnos ante ellas. Y aquí, en la segunda parte de Romanos 8:9, tenemos una declaración tan explícita, tan clara, que no admite réplica, que no admite ninguna excepción, aunque no podamos comprenderla plenamente. La declaración es, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y esto es tremendamente radical, ¿verdad? Esto es intolerante al máximo. Esto es lo menos políticamente correcto, como se dice hoy, que podemos decirle a las personas. Pero tampoco políticamente correcto como cuando el Señor Jesucristo dijo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Y esto qué implica?
Pues implica que hay personas que pueden tener muchas capacidades intelectuales, que pueden poseer muchas virtudes, personas que no son de Cristo, porque no tienen el Espíritu de Cristo. Y esto implica también que puede haber otras personas con muchos defectos que pertenecen a Cristo porque poseen al Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en ellas como su templo y ese Espíritu está influyendo en ellas y desarrollando la nueva vida en ellas. Os lo digo de otro modo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, implica necesariamente que hay creyentes que solo son creyentes de nombre y otros que son creyentes verdaderos, como cuando Pablo escribía acerca de los judíos de su época. Él decía que había algunos que eran judíos según la letra, circuncidados solo exteriormente, pero que había otros que eran judíos en el interior por el Espíritu, circuncidados en el corazón. Así que entonces, y ahora también, hay creyentes que son de nombre, de profesión, y otros que son creyentes con vida y poder. Así que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y esta es una declaración a la cual se le pueden aplicar aquellas palabras del Señor Jesucristo que encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 21 y versículo 44, cuando hablando de sí mismo dijo: el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Hay muchas cosas en la Escritura que bien se aceptan por fe o bien sirven de tropiezo o escándalo. Y esto que estamos hablando de la morada del Espíritu, repito, es algo que uno cree o bien algo por lo cual será quebrantado. Vuelvo de nuevo a la declaración: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esta es una declaración exclusiva. ¿Por qué exclusiva? Porque no presenta ninguna otra alternativa. No se puede ser de Cristo de otra manera. Es una declaración excluyente porque también excluye a muchos que no son cristianos, muchos que no forman parte del cuerpo de Cristo, y a los que, si siguen en esa condición, el Señor al final les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, que no os conozco. Así que una declaración exclusiva, una declaración excluyente, pero también podemos decir que es una declaración inclusiva, porque con esto se incluyen muchas cosas. Si alguien tiene el Espíritu de Cristo, tendrá otras muchas cosas extraordinarias que vienen como consecuencia. Así escribe Juan, si queréis podemos buscarlo en su primera carta, capítulo 4, versículo 13. Acompañadme, vamos a hacer esa lectura directamente en la palabra. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 13. Dice ahí el apóstol, primera de Juan, capítulo 4, versículo 13, con respecto a la relación del creyente con Dios. Y dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. En esto lo conocemos, en que nos ha dado su Espíritu. Y digo que estas son palabras tan grandiosas que nadie se atrevería a pronunciar si Dios no la hubiera dicho, si Dios no la hubiera inspirado. Dice el apóstol: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Esa permanencia es lo mismo que el Señor Jesucristo usa, las mismas palabras que usa el Señor Jesucristo cuando habla de Él y el Padre. Dijo en una ocasión: el Padre está en mí y yo en el Padre. Y en otra ocasión dijo: yo soy en el Padre y el Padre en mí. Pues bien, eso mismo es lo que se nos dice aquí del creyente con el Espíritu Santo. Así que, si bien hay cercanía y hay intimidad cuando una persona mora con otra, cuando una persona vive con otra, hay cierto grado de cercanía e intimidad, pues mucha más cercanía e intimidad hay cuando una persona mora en otra. Y eso es lo que se nos dice aquí, que hay una verdadera morada tanto de Dios en el creyente como del creyente en Dios. Y digo, y esto incluye, como no puede ser de otra manera, muchas otras, muchísimas bendiciones. Por tanto, es fundamental que cuando anunciemos el Evangelio, es fundamental que creamos, porque así forma parte del Evangelio,
Es fundamental que hablemos de esta radicalidad, Es fundamental que a todas las personas les preguntemos o hagamos que se pregunten y nosotros también nos preguntemos si verdaderamente tengo al Espíritu de Cristo en mí, lo cual es equivalente a decir si verdaderamente he nacido de nuevo, si he nacido de Dios. Pues bien, ahora, una vez hecha la introducción, pasamos a la primera pregunta que dije al comienzo. ¿Podemos tener al Espíritu Santo? ¿Qué quiere decirnos la palabra cuando habla de que el cristiano tiene el Espíritu de Cristo? Pues bien, en primer lugar, tengo que decir que no está indicando aquí, no se está hablando de las operaciones comunes del Espíritu que tienen y experimentan también los incrédulos, operaciones, muchas de ellas a las cuales resisten. No se está hablando de eso. En el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 3, dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Esa contienda del espíritu con el hombre son las operaciones comunes y normales del espíritu con todas las personas. También en Isaías capítulo 63, versículo 10, dice el Señor: ellos fueron rebeldes e hicieron enojar mi Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Ahí tenemos de nuevo las operaciones comunes del Espíritu. Y recordaremos también que Esteban, antes de morir siendo apedreado, lo tenemos en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 56, Esteban, dirigiéndose a aquellos que iban a matarlo, les dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Así que cuando se habla de la morada del Espíritu en el creyente, no se está hablando de sus operaciones, de sus acciones comunes, pero tampoco se está hablando de los poderes milagrosos que otorgan aquellos que vemos que tuvieron lugar o que se manifestaron en la era apostólica. Muchos que eran de Cristo nunca recibieron esos poderes, y por contra otros que no eran de Cristo tenían esos poderes. Así que tampoco puede hacer referencia a esto cuando dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. No está haciendo referencia a poderes milagrosos. Digo que muchos en aquella época que eran verdaderos cristianos no los tuvieron, que sepamos, otros apóstoles nunca sanaron a nadie, pero sí Pedro y Juan, o nunca resucitaron a nadie, pero sí el apóstol Pedro. Pero también había personas que tenían poderes, porque el Señor dice que llegará un momento en donde algunos le dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? Y a esos el Señor le dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que no hace referencia a esto. Por tanto, cuando el apóstol dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, está haciendo referencia a una morada del Espíritu en la persona que conlleva influencias para ser alumbrados, para ser transformados. Ese Espíritu, como sabemos por el libro de Hechos, vino en primer lugar sobre los apóstoles, después vino también sobre aquellos a los que se predicaba el Evangelio y creían, y si fue necesario que viniera en ellos, nosotros no somos más fuertes que aquellos, evidentemente, ni nuestra santificación es más fácil que fue la santificación de aquellos. Por lo tanto, tenemos que decir, tenemos que concluir que también necesitamos al Espíritu, y ese Espíritu mora en nosotros. Si me acompañáis a otra referencia en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 28 y 29, ahí tenemos parte del discurso que el apóstol Pedro dio en Pentecostés. Podemos leer también acerca de este asunto. Hechos, capítulo 2, versículos 28 y 29. Dijo el apóstol, son versículos 38 y 39, no 28, sino Hechos 2, 38 y 39. Dijo Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así lo expresó Pedro: recibiréis el don del Espíritu Santo. Y sigue diciendo: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos,
para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es obvio, por tanto, que Pedro no está limitando ese don del Espíritu Santo a los judíos, ni lo está limitando a la era apostólica. Es para vosotros, para vuestros hijos y para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios llamare. El Nuevo Testamento está lleno de referencias de esta morada. Por ejemplo, en la carta a Tito, capítulo 3, versículos 4 y 6, 4 al 6, os lo leo, dice el apóstol Pablo: cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó por su misericordia, por la obra de Cristo, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pero no solo habla de una renovación en nuestra naturaleza, sino algo más, porque dice a continuación, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo o por medio de Jesucristo nuestro Salvador, el cual, el Espíritu Santo, derramó en nosotros abundantemente. Habla de la morada, no habla de sus acciones ni de sus poderes, sino de la morada. El Señor Jesucristo también hizo referencia a esto. En el Evangelio de Juan capítulo 7 se nos dice que en el último y gran día de la fiesta el Señor se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y después el apóstol que escribe el Evangelio, Juan, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Así que la morada del Espíritu Santo en el creyente, no debemos tener dudas en esto. El Señor también dijo en otra ocasión, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y hay muchas referencias, hemos leído aquí en Romanos, de vivir según el Espíritu, de andar en el Espíritu, lo tenemos en la carta a los Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 25, de ser guiados por el Espíritu, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, Gálatas 5, 18, se nos dice también que debemos orar en el Espíritu, en Efesios capítulo 6, versículo 18, que debemos sembrar para el Espíritu, el que siembra para el Espíritu segará vida eterna, Gálatas 6, versículo 8, que no debemos contristar ni apagar el Espíritu, Efesios capítulo 4, versículo 3 y 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, etcétera, etcétera. Podríamos seguir con muchísimos pasajes. Dios prometió ese Espíritu, lo tenemos en los profetas, en Zacarías, por ejemplo, Dios dijo, derramaré sobre la casa de David espíritu de gracia, espíritu de oración. En el libro del profeta Joel, aquella profecía que luego dijo Pedro que se cumplió en el día de Pentecostés. En primera carta a los Corintios se nos dice que la justificación es en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y repito, multitud de pasajes. Entramos en pacto con Dios, pero entramos en pacto con las tres personas divinas. Somos bautizados en el nombre de las tres personas divinas y se emplean un montón de metáforas y comparaciones para hablar de esto mismo. Se habla o se emplea o podemos leer en la Escritura acerca del sello del Espíritu, es decir, de que pertenecemos al Espíritu, de las arras como la señal o el anticipo del Espíritu, de que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu, de que es testigo. Se habla también de la salvación ahora en esta tierra como unas primicias de la que luego vendrá la cosecha. En definitiva, se nos dice en multitud de ocasiones y de muchas formas distintas que el Espíritu mora en nosotros. Y es por ese Espíritu que mora en nosotros que el cristiano se dirige a Dios empleando las mismas palabras que empleó el Señor Jesucristo. Puede dirigirse a Dios, y lo tenemos en la misma carta a los Romanos o en la carta a los Gálatas, llamándole Abba Padre, Abba Padre. Y no solamente en la Escritura se habla de esta morada, sino si leemos en la historia de la Iglesia las experiencias de muchísimos cristianos y sus oraciones por ser más llenos del Espíritu, pues podemos comprobar esto mismo.
Y no solamente podemos hablar de las experiencias de otros, sino de nuestras propias experiencias si somos cristianos. El Espíritu morando en nosotros es el que nos ha dado nueva vida, el que nos hace crecer en santidad, el que nos da fe, el que nos da fortaleza en las pruebas, el que nos da gozo, el que nos da consuelo, el que nos da paz. Es el Espíritu morando en nosotros el que alumbra nuestro entendimiento, el que confirma nuestra fe, el que asegura nuestra salvación, el que nos empuja a orar, el que nos consuela en las tribulaciones, el que levanta en nosotros deseos santos, el que lleva nuestros gemidos cuando no sabemos cómo orar al cielo. Así que creo que no hace falta que me detenga más en esto. He preguntado antes, ¿tiene el creyente al Espíritu Santo? Creo que no nos hace falta, repito, que nos detengamos más. Es algo que no llegamos a comprender plenamente, pero que debemos afirmar y que debemos creer que todo cristiano puede tener el Espíritu, y es más, que todo cristiano, por serlo, tiene al Espíritu, porque si no lo tiene, no es cristiano. Y fijémonos que como el Espíritu Santo es una persona divina, persona con mayúscula, pues no puede tenerse en parte. No puede tenerse un poco de ese espíritu, una parte del espíritu sí y una parte del espíritu no. O se tiene o no se tiene. O está en alguien o no está. Esa es la radicalidad de que hablaba en el principio. Una cosa es esta, que se tenga o no se tenga, y otra cosa es que sus operaciones, su obra, influya más o menos poderosamente en el cristiano, según lo que el cristiano haga y según también la soberanía de Dios. Así que, por tanto, creemos por fe, porque así lo dice la palabra, que el Espíritu Santo mora en nosotros porque somos de Cristo. Y esto es algo, queridos todos, en lo que debemos meditar, en lo que debemos maravillarnos y en lo que, o por lo que debemos adorar a Dios, el Espíritu Santo, y no solamente el Espíritu, sino como veíamos el día anterior, también el Padre y también el Hijo more en el cristiano. Digo que esto es asombroso. Os recuerdo unas palabras del rey Salomón cuando fue a dedicar aquel templo majestuoso que él levantó. Él dijo, y lo tenemos en segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 18. Dijo Salomón, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí, dijo el rey, que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y Salomón hizo un templo por instrucción de Dios, de acuerdo con las directrices que su padre David le encargó, y porque Dios le permitió construirlo, hizo ese templo. Pero tenía una duda que era muy razonable. ¿Cómo podía aquel templo, con lo majestuoso que era, contener a Dios? Él no se lo explicaba. Pero podemos leer en ese mismo libro que después de aquella oración suya descendió fuego de los cielos sobre el holocausto y sobre las víctimas, y la gloria de Dios llenó la casa. Sucedió lo mismo que cuando se construyó el tabernáculo. Aquel tabernáculo pequeño o este gran templo majestuoso, aunque no entraba en la cabeza de las personas, sirvieron para que Dios morara. Pablo también en su predicación en Atenas dijo lo siguiente, y lo tenemos en el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 24 y 25. Pablo dijo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Enfatizo lo que dijo Pablo. Dios, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pero preguntémonos ahora, ¿qué somos los creyentes? ¿Qué es el creyente? Y la Biblia dice, una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva persona. Dice Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 24, que el creyente es un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Es una nueva creación, ya no es nacido de carne y sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es un nuevo templo que Dios ha hecho para que more su espíritu. Y si Dios lo ha hecho, ¿quién le va a decir por qué lo has hecho así o qué haces o si lo has hecho mal? Así que Dios no mora en templos hechos por manos humanas, pero mora en los templos que su misma mano hace. El Espíritu de Dios mora en vosotros, dice Pablo, sin ninguna duda, porque en todo creyente es así. Y ante este pensamiento, el Espíritu de Dios morando en nosotros, quizás no podamos decir otra cosa más que adorar a Dios y emplear esas palabras de Pablo que encontramos en el capítulo 11 de esta misma carta a los Romanos, Romanos 11, versículos 33 al 36, cuando dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas, a él sea gloria por los siglos. Amén. Así que primera pregunta respondida. ¿Podemos tener al Espíritu? Ahora seguimos adelante y vamos con la segunda. ¿Por qué necesitamos tener al Espíritu? Podía dar muchas razones y quizás el próximo día o en el próximo estudio nos detengamos un poco más en esto. No sé por dónde nos guiará o me guiará el Señor, pero en esta mañana, en esta ocasión, voy a dar 3 motivos para la necesidad que tenemos de la morada del Espíritu, para que el Espíritu more en nosotros y nos asista en todas nuestras cosas. Así que, ¿por qué necesitamos tener al Espíritu? Pues en primer lugar, porque sin el Espíritu no se puede conocer a Cristo. Y esto es fundamental. No podemos conocer a Cristo sin tener al Espíritu Santo en nosotros. Nadie puede conocer a Cristo verdaderamente. Lo puede conocer, como decía Pablo, según la carne. Él decía: a nadie conocemos ya según la carne cuando se convirtió, ni al mismo Cristo conocemos según la carne. Y si alguna vez lo conocimos así, ya no lo conocemos así. Así que eso es lo que digo. Nadie puede conocer verdaderamente a Cristo, nadie puede llamar a Jesús Señor, dice el apóstol, llamarlo Señor y vivir de acuerdo a ese señorío. Es lo mismo que decir nadie puede conocer a Cristo si no es por la morada del Espíritu. Podéis acompañarme a primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Hablando del hombre natural, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice el apóstol: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, las cosas espirituales. Y si esto es así en general con cualquiera de las cosas espirituales, evidentemente más particularmente tiene que ser con el mismo Señor Jesucristo. Repito, necesitamos la morada del Espíritu Santo porque si no, no podríamos conocer a Cristo ni llamarlo Señor. Las palabras del mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 27, fueron las siguientes: nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es el Espíritu Santo el que toma de las cosas de Cristo y nos las hace saber. Eso es lo que dijo también el Señor. Él vendrá y tomará de lo mío y os lo hará saber y os guiará a toda la verdad. Es el Espíritu Santo el que alumbra los ojos de nuestro entendimiento, según tenemos en Efesios capítulo 1, versículo 18, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que conozcamos verdaderamente a Cristo. Y a menos que ese Espíritu nos guíe a toda la verdad, estaremos toda la vida
deambulando en nuestra ignorancia de un sitio para otro, diciendo quién nos parece a nosotros que es Cristo, o diciendo cada uno lo que mejor le parece. Nos acordamos de aquella pregunta que hizo el Señor en una ocasión, Mateo capítulo 16, a los suyos, cuando iban o venían de Cesarea de Filipo. Él preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y después preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Si nos acordamos de la respuesta que dieron los apóstoles, bueno, más bien Pedro en nombre de todos, él dijo: los hombres dicen de ti muchas cosas, unos que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros un profeta. Es decir, el hombre natural por sí mismo no puede saber quién es Cristo, no puede conocer a Cristo. En cambio, Pedro dijo, cuando el Señor le preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que es el Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, lo que nos permite conocer verdaderamente a Cristo, lo que impide que nosotros seamos destruidos, como el pueblo en la antigüedad, aquello que tenemos en el libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6, donde el Señor dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Toda persona que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo, no puede conocer a Cristo, y si sigue así será al final destruida, no destruida por completo, pero sí destruida en sufrimientos para siempre en el infierno. En segundo lugar, una segunda razón: necesitamos la morada del Espíritu en nosotros, no solamente porque sin ella no podemos conocer a Cristo, sino también porque sin ella no podemos parecernos a Cristo, lo que es lo mismo que decir, no podemos crecer en santidad. En esta misma carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, el apóstol dice: todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y todos, sin excepción, que están destituidos de esa gloria porque todos pecaron, todos tampoco pueden recuperar por sus propios poderes esa imagen que se perdió. Nadie puede recuperar esa imagen de la gloria de Dios. Nadie puede parecerse al Señor Jesucristo si no tiene al Espíritu Santo en él. Vuelvo otra vez a lo de antes. No es cuestión de que la persona sea más o menos buena o haga más o menos algunas buenas obras. Para parecernos a Cristo no solamente consiste ese parecido en hacer buenas obras, sino cuál es el objetivo, cuál es el propósito por el que se hace buenas obras. El Señor dijo: verán vuestras buenas obras y glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. Así que esa imagen perdida solamente la recuperamos por el Espíritu Santo. Y ahora somos creados, como hemos leído antes, en la justicia y santidad de la verdad. Creados puede leerse también en justicia y santidad verdaderas. Y nadie puede tener estas cosas si no tiene al Espíritu. Dice en la carta a los Gálatas que si no queremos satisfacer los deseos de la carne, tenemos que andar en el Espíritu. Dice Pablo en la carta a los Romanos que si deseamos hacer morir las obras de la carne, eso solo es posible por el Espíritu que mora en nosotros. Que si queremos que las pruebas y las aflicciones en nuestras vidas sirvan verdaderamente para nuestra santidad, eso solamente es por la suministración del Espíritu, según Filipenses capítulo 1, versículo 19. Y si hemos de estar aguardando por fe la esperanza de la justicia, esto de nuevo solo es posible por el Espíritu. Todas las gracias, queridos todos, todas las virtudes, todo aquello que hace que nos parezcamos más a Cristo, no pueden producirse en nosotros más que por el Espíritu. Todo es el fruto del Espíritu, y el que no tenga al Espíritu seguirá siendo carnal y sensual. Busquemos lo que dice Judas en su carta acerca de estas personas. Carta de Judas, versículo 18 y 19. La tenemos al final de la Biblia, antes del libro de Apocalipsis. Y podemos leer lo siguiente. Judas, versículo 18 y 19. Dice: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Dice:
Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. ¿Quiénes son estos? Los que no tienen al Espíritu, pues los que viven según la carne, los que piensan en las cosas de la carne, los que se dejan llevar por los deleites sensuales, por los placeres del pecado. Y estos son los que andan, los que causan divisiones y los que andan según sus malvados deseos. Solo es Dios, el Espíritu Santo, el que puede producir en nosotros por su buena voluntad el querer y el hacer para toda buena obra, esas buenas obras que Dios preparó de antemano para los creyentes, para que los creyentes anduvieran en ella. Así que, lo digo de otra manera, la santidad es necesaria para que nos parezcamos a Cristo. Pues bien, cada parte de esa santidad, desde la raíz hasta la rama, es el producto de la morada del Espíritu Santo en nosotros. Por tanto, que nadie dude de la necesidad de que este Espíritu mora en el creyente. Sin Él no podemos conocer a Cristo, sin Él no podemos parecernos a Cristo. Y digo una razón más, en tercer lugar. Necesitamos también la morada del Espíritu Santo en nosotros, porque sin ella no podemos amar a Cristo ni podemos gozarnos con Cristo, ninguna de las dos cosas. Por naturaleza nos gusta y somos afectados y nos dedicamos a las cosas que son del tiempo y de los sentidos. Por tanto, ¿cómo podremos gozarnos con algo o con alguien que no conocemos? Necesitamos al Espíritu para conocer a Cristo, y cuando conocemos a Cristo, amamos a Cristo y nos gozamos con Cristo. Es el amor de Dios el que se derrama en nuestros corazones para que podamos amar como debemos, pero se derrama por el Espíritu Santo que nos fue dado. No sé si a alguno os puede parecer estas afirmaciones un poco exageradas. Si no tenemos al Espíritu Santo, no podemos amar a Cristo, no podemos gozarnos con Cristo. Pero os reto a que hagáis algo. Como dice el Señor, meteos en vuestro aposento, en vuestra habitación, y cerrad la puerta, e intentad con todas vuestras fuerzas, durante 1 hora nada más, gozaros plenamente con Cristo, con vuestras propias fuerzas, a ver si sois capaces de tener, como dice Pedro, ese gozo inefable y glorioso en el Señor Jesucristo. Es imposible. La experiencia de cada uno mostrará o lo convencerá de este argumento, que sin el poder del Espíritu, sin la morada del Espíritu, no podemos gozarnos en Cristo. Nadie se goza en Cristo, ni nadie ama a Cristo. De igual modo, no solamente no podríamos gozarnos en esta vida, sino tampoco en la otra. Dice en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 12, os invito también a que me acompañéis. Colosenses, capítulo 1, versículo 12, cuando habla que hemos sido rescatados, dice Colosenses 1:12 que con gozo hemos de dar gracias al Padre, y ahora fijaos, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dios, por medio de su Espíritu, nos hace aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y esa aptitud, esa capacidad, nos la da el Espíritu Santo. Y es necesario que sea así, repito, porque si no, no nos gozaríamos de Cristo, ni en esta vida, ni en la otra vida. Porque preguntémonos, ¿qué placer, o qué gozo, o qué deleite, o qué comunión podríamos tener con alguien que fuera completamente distinto a nosotros? Piénsalo tú, por ejemplo, en tu propia vida. ¿Qué comunión o qué deleite tienes con alguien que no se parece en nada a ti, que tienes otros objetivos en la vida, otras aficiones, otros gustos, que se regodea o se deleita en el pecado? ¿Qué placer puedes tener tú con ella? Pues lo mismo sucede con el Señor Jesucristo. Como dice el apóstol también, ¿qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas, o qué concordia entre Cristo y Belial? Pues bien, si ahora, cuando nuestras corrupciones están frenadas por el Espíritu, se nos hace pesado estar varias horas seguidas con nuestros ejercicios espirituales, ¿cómo podríamos estar con gozo delante del Señor durante toda la eternidad,
si el Espíritu Santo no nos hiciera aptos para ello, no nos capacitara para ello. Bueno, creo que con todo esto es suficiente y hemos de dejar este asunto. El Espíritu Santo mora en el creyente. El Espíritu Santo puede morar en el creyente, la palabra así lo dice, porque el creyente ha sido hecho un templo con manos no humanas, sino de Dios, y el Espíritu Santo no solamente puede, sino tiene que morar en el creyente para que el creyente conozca a Cristo, se parezca a Cristo, se deleite con Cristo. Podemos concluir esto con una afirmación también sumamente radical. Aquí se acaban todos los argumentos en contra. Dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, y lo tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6. De cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ahora, según dije al principio, concluimos con unas consideraciones finales. La primera y principal, a partir de todo lo que he hablado, es la siguiente. Tú que me ves o que me escuchas en esta mañana o en otro momento, tienes que preguntarte, y yo también debo preguntarme, todos debemos preguntarnos, porque es esencial si tenemos o no al Espíritu Santo, si estamos destituidos de sus influencias y de su poder, o si en cambio las consideramos en nosotros. En segunda carta a los Corintios, capítulo 13, vamos a buscar este pasaje, al final de la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 13, en el versículo 5, el apóstol hace el siguiente mandato, la siguiente exhortación a los hermanos, y dice, 2 Corintios 13, 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, y pregunta, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Jesucristo está en vosotros. ¿No conocéis esto a menos que estéis reprobados? Es fundamental que todos nos hagamos esta pregunta. También en el libro de Hechos de los Apóstoles encontramos una declaración cuando el apóstol a un grupo de creyentes les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Esa pregunta es fundamental para nosotros. Tú que dices que has creído, ¿tú recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? ¿Tienes al Espíritu Santo? Porque quizás todavía no tengas seguridad. Pues bien, para responder a esta pregunta debemos pensar lo siguiente. Si hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, eso nos dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9. Llamados de las tinieblas a su luz admirable. Si hemos sido librados, ya no llamados, sino además librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Si hemos sido convertidos de la potestad de Satanás a Dios. Hechos capítulo 26, versículo 18. Si nos ha sucedido estas cosas, hemos sido llamados, hemos sido librados, hemos sido convertidos de las tinieblas a la luz, si hemos sido hechos participantes incluso de la naturaleza divina, nos dice Pedro, es imposible que no haya en nosotros, que no haya en el que se llama cristiano, un cambio apreciable. Es imposible. Esta ignorancia, la ignorancia de saber si se tiene o no al Espíritu, es inconsistente, completamente inconsistente con el hecho de ser cristiano. Una persona en la que mora el Espíritu es una persona nueva, está siendo renovada, está siendo santificada, está siendo alumbrada. Es imposible que no sepa si es cristiano. En la carta misma a los romanos, no lo hemos leído, pero un poco más adelante lo tenemos en ese capítulo 8, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No solamente un testimonio interno con el cual nos podemos engañar, sino un testimonio porque hacemos obras, vivimos, deseamos, funcionamos, nos ocupamos de cosas que antes no nos ocupábamos en ella. Fijémonos también aquí en segunda carta a los Corintios, si tenéis abierta todavía la Biblia por ahí, en el capítulo 3, versículo 18. Segunda a los Corintios,
capítulo 3, versículo 18. Dice el apóstol, 2 Corintios 3, 18. Nosotros todos los creyentes, todos sin excepción, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, y podemos mirar porque para nosotros esas cosas ya no son una locura, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, o por el Señor que es el Espíritu. Vemos entonces, es imposible, repito, que alguien que sea verdaderamente cristiano se lleve durante mucho tiempo dudando acerca de si tiene o no el Espíritu. El Espíritu hace que seamos transformados de gloria en gloria cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que primera pregunta fundamental, primera consideración. En segundo lugar, quiero dirigirme porque es posible que esta predicación, esta palabra del Señor, llegue a algunas personas cuyas conciencias les dan testimonio de que no tienen al Espíritu Santo. No sé si será tu caso. He dicho antes, pregúntate si lo tienes. Y estoy diciendo ahora, ¿y si no lo tienes? Pues bien, si no lo tienes, lo único que puedo decirte es que permaneces en condenación, porque el texto que estamos considerando no tiene excepción. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por tanto, si no lo tienes, no te engañes porque conozcas muy bien la Biblia. No te engañes porque hagas buenas obras. No te engañes porque sepas muchas cosas, porque nada de eso suple la falta del Espíritu. Y esa evidentemente es una condición terrible, porque te lo pregunto a ti o lo pregunto a todos. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si no es de él, ¿de quién es? ¿De quién eres? Si no tienes el Espíritu de Cristo. Pues el mismo Señor Jesucristo lo dice con palabras que se las dirigió a unos que también decían que creían en Él. Muchos creían en Él y muchos, lo tenemos en el Evangelio de Juan capítulo 8, venían tras de Él diciendo que creían en Él. Y esos muchos que creían en Él, cuando el Señor les dice lo que significa creer en Él, terminó diciéndole, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así que es tremendo esto. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si no es de él, no es más que de otro, que su padre el diablo. Esto es duro, duro de decir. Y duro también y difícil de asimilar, por desgracia, por muchos que se llaman cristianos. Muchos que se llaman cristianos se meten en grandes problemas, en verdaderos problemas, con otros hermanos por causa de sus familiares incrédulos, de los que siguen diciendo que son creyentes o de sus amigos íntimos porque hacen alguna que otra buena obra. Algunos cristianos quieren ser más buenos que Dios. Pero comencé diciendo que hay una diferencia fundamental entre el creyente y el que no lo es, y que no hay ninguna componenda intermedia, no puede ser uno medianamente creyente o más o menos creyente. El que no es de Cristo y muera así, el que no tiene al Espíritu Santo, el que no tiene esa seguridad interna y muere así, escuchará en el día del juicio pues esas palabras que he pronunciado antes, apartaos de mí, que nunca os conocí. Por tanto, querido amigo, si me estás viendo o escuchando, si no tienes conciencia, seguridad de tener al Espíritu Santo, pídele a Dios que te lo conceda, búscalo de todo corazón, arrepiéntete de tus pecados y ese Espíritu te será dado porque es la promesa de Dios y cuando te sea dado vive bajo su influencia y bajo su dirección. Y finalmente, tercera consideración, no quiero cansaros. En tercer lugar, me dirijo a los que tienen evidencias en sus vidas y motivos para creer que el Espíritu Santo mora en ellos. Pues bien, si es tu caso, lo único que te digo es que te debes regocijar en el Señor. Como dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 4, regocíjate, gózate en el Señor siempre. Otra vez te lo digo, regocijaos en el Señor.
Cualesquiera que sean tus circunstancias de la vida, cualesquiera que sean tus problemas, lo que te esté sucediendo en casa, en el trabajo, con los familiares, estés teniendo más o menos persecuciones, calumnias por causa del nombre de Cristo, lo que sea que te venga, regocíjate en el Señor siempre, porque eres de Cristo. Y si eres de Cristo, Él dice, mis ovejas están en mi mano y nadie las arrebatará de mi mano. Eres amigo de Cristo, eres miembro del cuerpo de Cristo, eres la esposa de Cristo, eres la herencia del mismo Cristo. ¿Has pensado alguna vez en el indescriptible privilegio que esto supone? ¿En el privilegio que tienes ahora si eres cristiano? ¿No deberías, por tanto, tener gozo a pesar de los problemas y tribulaciones? Y esto, si eres cristiano, ¿no va a repercutir en la forma tuya de vivir cada día? El tener un seguro eterno garantizado. Así que ningún cristiano tenga temor de las burlas del mundo, de las maldiciones del mundo o de lo que el mundo puede hacer. ¿Qué valen los ceños fruncidos del mundo si contamos con el beneplácito y con la sonrisa del rostro del Señor Jesucristo? Y evidentemente que ningún cristiano pues tenga en poco este privilegio, que ningún cristiano pues tenga en poco la morada del Espíritu, que ningún cristiano tenga en poco contristar o no contristar al Espíritu Santo que tiene, apagar o no apagar a ese Espíritu Santo. Vivamos todos, hermanos, esperando con paciencia ese final bendito cuando el Señor reconocerá a los suyos delante de todo lo creado. Termino con otro pasaje que hace referencia a este gran misterio de nuestra salvación. Lo tenemos en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo segundo. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 2. El apóstol, en el versículo primero de esta primera carta, se dirige a los expatriados de la dispersión, a aquellos que estaban dispersos por muchos lugares a causa de su fe. Y para animarlos, nada más en el saludo inicial, les dice, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, les dice que son elegidos según la presciencia de Dios Padre. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, y dice para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. A esos, dice el apóstol, gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia y paz, queridos todos, queridos hermanos en el Señor, gracia y paz nos sean multiplicadas. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, ese Espíritu que mora en nosotros, sea con todos nosotros. Amén. Pues pidamos que el Señor bendiga su palabra, que el Espíritu Santo bendiga su palabra que hemos hablado y que Él inspiró, y que la bendiga para la gloria de aquel que vino a glorificar y a dar a conocer, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que así sea.